Mi nombre es Patti Sarlenga y estos son mis podcasts sobre eutonía y algo más. Conciencia, presencia, escucha, conexión, emociones, sensaciones, integración. Solo algunos de los conceptos a desarrollar. Eutonizar la vida es aportarle una presencia sentida y compasiva en una adaptación a lo que pasa por dentro y por fuera de manera sana y armónica, tanto en el cuerpo físico, mental, emocional, energético y espiritual. Te invito a compartir unos minutos para conocernos un poco más y desde ahí saber acompañarnos. Bienvenidos. Te doy la bienvenida a este nuevo podcast de eutonía y algo más. Aquí estamos en este segundo encuentro hablando de los permisos. Primer podcast, permiso para sentir, que por supuesto lo vamos a seguir desarrollando porque es un tema que hace tanto a la raíz humana, ¿no? A la base de nuestra humanidad, siendo lo que somos seres sintientes, básicamente, y que con el paso del tiempo hemos desarrollado además la capacidad de pensar y razonar. Pero además de seres sintientes, somos seres que nos expresamos moviéndonos. Qué gran tema ese, porque, mira, es el tema de hoy, darme permiso para moverme. Y el movimiento en esta actualidad, en esta sociedad y en esta cultura, que muchos la definen como la cultura de la ansiedad, el movimiento pasa a ser algo extraordinario en nuestras vidas. Y además lo ponemos en el casillero de las obligaciones. Pongo el movimiento en la vida, bueno, como ir de vez en cuando a un gimnasio, realizar algún tipo de actividad deportiva. Y el sedentarismo, te lo dicen todos los expertos en salud, está siendo de verdad una nueva pandemia. Yo sé que el término pandemia nos lleva a lo que hemos vivido hace muy poco tiempo y trae terribles recuerdos, individuales y colectivos. Pero la realidad es que el término pandemia viene muy bien también para estas situaciones particulares que te estoy nombrando. Ansiedad como una pandemia en la humanidad actual. La falta de movimiento y el sedentarismo crónico como otra pandemia que no solamente la tenemos que relacionar con un tema, por ejemplo, de sobrepeso, sino que la tenemos que relacionar con salud física, somática en general, la tenemos que relacionar con la salud emocional, la tenemos que relacionar con la salud mental y por supuesto como neurociencia te enseña hoy en día, es fundamental que la relaciones con la salud cerebral. Todo esto tiene una implicancia directa con la calidad de vida, porque si hay un sinónimo que va con la palabra vida es movimiento. Pero movimiento no como una rutina a aprender o algo mecánico a repetir. Movimiento como una expresión de vida. Me muevo. Decido conscientemente en esta sociedad que me lleva a la quietud y a la enfermedad de todo tipo, de todo orden, decido conscientemente darme permiso para moverme y explorar un movimiento que no siempre y no solo tiene que ser un movimiento de fuerza o un movimiento, repito, dentro de un juego deportivo, sino el movimiento consciente, como proponen muchas disciplinas, entre ellas desde ya eutonía, y hay otras tantas, y el movimiento cotidiano. Si puedo, evitar tomar un colectivo, ¿lo evito? Si tengo que dejar el auto a unas cuadras, ¿lo hago y decido caminar las cuadras que tenga que caminar para llegar al lugar que necesito?
Si tengo que tomar un ascensor o subir una escalera, ¿me doy esa posibilidad? ¿Me muevo en la vida cotidiana? Cuando estoy mucho tiempo sentado o sentada, tomo pequeñas pausas de movimiento, aunque sea lo mínimo. Una vez por hora cuando estoy en el trabajo, me levanto y me muevo, doy unos pasos, busco algo, me estiro. Desperezarnos, algo tan básico y que tiene tanta relación con ser animales vertebrados. Todo animal vertebrado se despereza. Mira tu gato, mira tu perro, que lo tenemos a mano, nuestras mascotas. Bueno, ¿qué pasa con nosotros? Un bebé, vos ves cómo va estirándose de a poquito mientras va desarrollando su capacidad motriz. ¿Qué pasa con nosotros que con el paso del tiempo, con la crianza, con la sociedad a la que pertenecemos, cada vez estamos más quietos, más acorazados, más... ¿Cómo podremos definir la situación? No te va a gustar lo que te voy a decir, me imagino, pero fíjate que la muerte se relaciona con el rigor mortis, falta total de movimiento. La vida se relaciona desde ya y al 100% con la movilidad. Internamente nuestro cuerpo está continuamente en movimiento. El tejido conectivo, las fascias, el corazón, la respiración, la circulación, la linfa, nuestras neuronas produciendo sinapsis. En el mundo interno fisiológico estamos continuamente en movimiento, pero ese movimiento, para ser óptimo, necesita del movimiento de los músculos tónicos, fásicos. Nuestros huesos, para estar fuertes, necesitan de nuestro movimiento. Difícil tema para una sociedad que construyó todo en quietud, en no movernos. Educamos a nuestros hijos en las escuelas impidiéndoles el movimiento y si se mueven, los retamos. Le damos momentos para que jueguen, después tienen que estar lo más quietos posibles, así sentimos que se están portando bien. Vamos de paseo a algún lugar y pedimos quietud. No entendemos que el cerebro, para guardar información, sobre todo en los primeros años de vida, tiene solamente un medio, el movimiento. Por eso los chicos se mueven. Por eso los chicos, para ir guardando la información de las experiencias, necesitan mover, tocar, experimentar. Y ese experiencing, esa capacidad de experimentar, no es mental, es somática, es a través del movimiento. Y si pensás que luego, ya adultos, no lo necesitamos, estás realmente confundido o confundida porque toda la ciencia actual indica que es justamente al revés. A más años, más movimiento. Por supuesto, no cualquier tipo de movimiento, no un movimiento que exija de nuestro cuerpo, de nosotros, lo que ya no tenemos al 100%, pero sí un movimiento sostenido, sano, armónico, un movimiento consciente, inteligente, que implique fuerza, que implique equilibrio, que implique movilidad articular, que implique flexibilidad, activación de la circulación, regulación del tono neuromuscular, todo eso. Y todo eso prácticamente lo tenemos olvidado. Nos hemos separado del movimiento. Es más, cuando alguien nos propone mover, nos ponemos mala cara. No me digas que no, porque ¿quién no lo hace? Levanto la mano. Mira, ¿por qué no vamos caminando hasta ahí? ¿Te parece? ¿Y por qué mejor nos llamamos que traigan la comida? ¿Te suena eso un poquito? O nos anotamos en el gimnasio y ¿cuántos decimos pensar que pagué la cuota y fue una sola vez? Es que me aburre, es que no me gusta, es que me pesa, es que lo siento como una obligación más. Por eso acá no te estoy hablando de simplemente ir a un gimnasio, entrenar por tu cuenta, salir a hacer algún deporte.
te hablo del movimiento continuo en nuestras vidas. Comenzar a llevar el movimiento a la vida de forma consciente. Optar por moverme cuando puedo optar por quedarme quieto, quieta. Empezar a observar qué pasa en mí cuando el movimiento básico, común, cotidiano, lo empiezo a incorporar en mi vida. En serio, ¿puedo subir esa escalera de a poco? ¿Puedo caminar esas cuadras? ¿Puedo salir a sentir el sol en la cara un fin de semana? ¿Puedo empezar a hacer cosas físicas de a poco, suaves, que me sean posibles, respetando mis límites, pero incorporar moverme? ¿Puedo entender que 6 horas sentados, sentadas, no es posible que me mantengan sano, sana? ¿Puedo comenzar a hacer pequeñas pausas activas de movimiento? ¿Puedo darme mis espacios para moverme de forma consciente, regalarme una práctica, aunque sea un par de veces por semana, de 40 minutos de un movimiento donde pueda unir conciencia, mente, cuerpo? ¿Puedo empezar a entender de verdad que estoy construyendo a la persona de tercera edad que voy a ser? Puedo comprender que la osteoporosis, la osteopenia, distintas situaciones óseas de debilitamiento de nuestros huesos, necesita no solamente una pastilla que me da el médico, necesita de movimiento. Este es un cuerpo hecho para movernos. Mira, cuando hacía mi formación como eutonista, una vez escuché esta frase que me parece maravillosa y es la siguiente: no existe tensión mental sin tensión física y no existe tensión física sin tensión mental. Pensar que voy a tener un cuerpo quieto, rígido, acorazado, un cuerpo donde hay dolor, donde hay contracturas, donde hay mala circulación, donde hay mala digestión, y voy a sentirme anímicamente bien. Voy a estar pensando de manera sana, de manera armónica, de manera optimista, es realmente tener una desconexión enorme. Y estamos bastante desconectados de nuestro cuerpo. Estamos desconectados de nuestras necesidades básicas. Estamos desconectados de nuestras sensaciones, de nuestras emociones, y estamos desconectados de las necesidades que debemos cubrir nosotros. Nadie puede venir a tomar agua en nuestro nombre. Si vos tenés sed y no tomas agua, por más que alguien que te ame quiera tomar agua en tu nombre, no te va a quitar la sed. ¿Sí? No pongas esa cara, el ejemplo es válido. Lo mismo con el hambre, lo mismo con el sueño, lo mismo con la excreción, lo mismo con el descanso diurno, lo mismo con el movimiento. Mirar un partido de fútbol, si bien tenemos neuronas en espejo, es verdad, y el cerebro imagina, bueno, pero no, no es lo mismo. En este caso, no. Así que empezar a entender, pero de manera sencilla y concreta, qué significa movernos, no unirlo solo con la palabra gimnasio, obligación, esfuerzo. Empezar a crear un caminito de a poco, como siempre. Si estoy muy desconectado del movimiento, voy a tener que comenzar de a poco y entender que a veces las pequeñas pausas activas en el día cumplen una función mucho más eficiente y positiva que un fin de semana alocado pasando de un deporte a otro. Es más, está ya comprobado que eso no es lo mejor, muy por el contrario. Sedentarismo en la semana y sobreesfuerzo el fin de semana. Bien, darnos permiso para movernos. Hoy lo tiro, lo vamos a ir abriendo, desarrollando, explorando, pero simplemente en estos primeros podcasts te lo quería presentar y me gustaría muchísimo saber cómo manejas este tema en tu vida.
o hasta dónde por lo menos tenés conciencia de que acá hay algo a trabajar en vos, algo a complementar, algo a suplir. Empezar a entender que no todo lo vamos a solucionar con una pastilla ni simplemente con una ayuda externa, que hay decisiones que debo tomar y que debo ejecutar, como esta de siento sed y sé que solamente yo puedo hacer algo al respecto. Te conté que en nuestros podcasts de Eutonía y algo más siempre voy a traerte algún lindo libro relacionado un poco con el tema, como para que tengas un título, un autor, si querés seguir profundizando. Me parece que es un aporte muy válido. Los que amamos leer, bueno, seguramente suma, y si no, anímate a explorarlo un poquito más. Hoy te traigo uno que me encanta. Ahora voy a darte bien el autor y el nombre, así que tené lápiz y papel a mano si te interesa. Habla de el cuerpo y habla de la ansiedad. Prácticamente dos temas que te nombré hace un momento al comienzo del encuentro de hoy. Este es el capítulo 2. Este capítulo se titula Los músculos como órganos de expresión. Ya el título lo dice casi todo. Bueno, comienzo a leer a ver qué te parece. ¿Sí? Vamos. Todo movimiento muscular consta de dos etapas. En primer lugar, la tónica, que imprime al cuerpo el mínimo de tensión muscular necesario para poder realizar la segunda etapa llamada contracción fásica. Esta consiste en el desplazamiento de los segmentos corporales apoyados en una estructura postural sostenida por el tono muscular. Mira, existen expresiones populares directamente ligadas a la postura y también al tono corporal. Todos hemos oído o dicho frases como sacar pecho ante la adversidad, bajar la cabeza o tener la cabeza erguida. El miedo le aflojó las rodillas, es un tipo tenso, necesito relajarme, ahí va con los dientes apretados y tantas otras frases que están muy incorporadas y que tienen que ver con el movimiento, la emoción y el cuerpo. Todas ellas aluden a diferentes estados de tensión muscular y surgieron de la observación y el saber popular, que no sigue una metodología científica, pero no por esto contiene menos verdad, como ya veremos más adelante. Todos los estados emocionales se manifiestan a través de los músculos, que deberíamos considerar verdaderos órganos de expresión. Por otra parte, son muy susceptibles a la presión social y sobre todo al lenguaje hablado. En efecto, la palabra atraviesa el cuerpo y deja huella en su tono muscular, que entre muchas otras cosas, primordialmente refleja la ansiedad. Con el paso de los años, la acumulación de tensiones expresivas no solo moldea nuestro cuerpo a nivel muscular, sino que también modifica los ejes de los huesos y la consistencia de los cartílagos y confiere rigidez o flexibilidad excesiva en ligamentos y tendones. La falta de conciencia del cuerpo se advierte en la torpeza de los movimientos cotidianos. Por otra parte, la rigidez del cuello denota claramente cómo se ha ido perdiendo flexibilidad y la capacidad de girar e inclinarse adelante y atrás sin esfuerzo. Como prueba, te propongo que intente usted llevar el mentón hacia la parte superior del pecho sin llevar la columna solamente en la cabeza, no el tronco, y observará cuánta tensión tiene su cuello. Ahora, ¿es realmente necesaria? Seguramente no, pero no es algo que dependa de su voluntad consciente.
La vida moderna, cargada de presiones por la búsqueda del éxito y por el miedo al fracaso, nos lleva a estar muy pendientes del funcionamiento del mundo exterior y desatender la marcha y estado de nuestro cuerpo. ¿Qué le resulta a usted más fácil? ¿Agacharse en posición de cuclillas o estacionar el auto? Recordemos que la posición de cuclillas es la forma más natural de aparcar nuestro cuerpo en la tierra para reflexionar o descansar. Armo paréntesis acá y leyendo esto te digo, no pongas esa cara, ¿sí? Soy muy intuitiva, lo estoy viendo. Sí, es real esa postura que la vemos en libros o en videos y que nos resulta muy antinatural ponernos en cuclillas, para nuestro organismo biológico es la forma básica de estar en contacto con la tierra, con la gravedad y hasta de darle un descanso reparador a nuestro cuerpo. Increíble, ¿no? Como hemos ido perdiendo nuestra conexión biológica. Bueno, sigo con el libro. Pese a esto, dice el autor, a partir del invento de la silla, hemos abandonado esta posición y hoy casi nos es imposible realizarla, porque nuestros músculos ya no están adaptados a la flexibilidad que requiere, aunque lo natural era la flexibilidad que proporcionaba la posición de cuclillas. Esa es la posición ideal para estirar la parte inferior de la espalda y la región de los glúteos, cuyos músculos suelen estar en tensión debido a su determinante función cuando uno está de pie o camina. La revolución industrial y el estallido de la tecnología cambiaron definitivamente las posturas cotidianas de los seres humanos. Ya no sería lógico desprendernos de la silla, pero sí convendría fabricarlas en función del cuerpo y no solamente según criterios estéticos y decorativos. Pero siempre estamos a tiempo de conocer la auténtica capacidad de movimiento de nuestro cuerpo y tratar de mantenerla libre de tensiones musculares para toda la vida. Desafortunadamente no nacemos con un manual de instrucciones para aprender a mover nuestro cuerpo, pero sí existen métodos de autoconciencia de las estructuras y de las funciones del movimiento corporal. A través de ejercicios y manipulaciones podemos contrarrestar tanto la presión social como la que nosotros mismos ejercemos sobre nuestro cuerpo. Somos el cuerpo. Necesitamos conocerlo, explorarlo, tomar conciencia de sus movimientos y mantener ese aprendizaje una vez realizado. La falta de flexibilidad corporal remite con la práctica de ejercicios de tipo postural y de muchos y muy buenos que afortunadamente existen: yoga, Feldenkrais, eutonía, entre otros, de demostrados resultados y largas trayectorias. Los años me han demostrado, dice el autor, que cuando se resuelve una problemática física por desajustes tensionales, producto de prolongados estados de ansiedad, es preciso realizar una rutina metódica de ejercicio corporal descontracturante y reconciliadora del estado de tensión óptimo del cuerpo para evitar recaídas y evitar la ansiedad. Si una persona conoce su cuerpo y sus posibilidades reales de movimiento y tensiones musculares adecuadas, cuenta con una herramienta muy valiosa para frenar la invasión de ese estado de agitación corporal que produce la ansiedad. Por otra parte, desde el punto de vista químico, no podemos eludir nuestra responsabilidad en ser conscientes de que también debemos cuidar otros puntos, como por ejemplo la alimentación. Porque para tener buena calidad de contracción muscular, yo necesito algunos minerales como potasio, magnesio y calcio. El movimiento físico es la expresión más
clara de la vida de un ser. Mientras el músculo cardíaco bombee y el músculo diafragmático nos haga respirar más allá de nuestra voluntad, algo es seguro. Estamos vivos. Pero nadie puede gozar de una vida plena si se encuentra atado por rígidas cadenas musculares. Es un libro lindísimo y es para todo público, ¿eh? No te asustes por esto de tónico, fásico. 2 palabritas nada más. Él es una persona que yo sigo hace mucho tiempo, un gran estudioso, el doctor Ariel Joszelowski. Este libro se llama El origen de la ansiedad, cómo frenar el síntoma frente a la ansiedad. Y es sumamente importante entender que si querés trabajar tu estado de ansiedad, no podés dejar el cuerpo de lado de ninguna manera. Empezar a entender cómo funcionamos en total unidad, en total sincronicidad. No hay tensión física sin tensión mental. No hay estado de ansiedad que yo no lo viva en el cuerpo. Yo sé que estoy ansioso porque mi cuerpo me está dando esa información. Por ende, y entendiendo que las emociones no son mentales, sino somáticas, imposible regularnos sin ir al cuerpo. Imposible recuperar calidad de vida sin movimiento. Imposible tener una vida plena sin el movimiento unido a la conciencia. Y hay muchos caminos para esto. Algunos los acabamos de nombrar con el autor, como yoga, como Feldenkrais, como eutonía, que es el que yo te propongo, el que exploro, el que hizo un cambio radical en mi vida. Pero hay muchos. Es cuestión de que te des la oportunidad de buscarlos, pero no te quedes solamente en esto. Empezá a observar cuánto espacio le doy al movimiento en mi día a día. ¿De qué manera opto por la quietud que me lleva a la rigidez y me desconecta de la vida? ¿Y cuántas veces me animo a priorizar el movimiento en estas pausas activas que puedo yo tener en mi día? Empezá a darte la oportunidad de a poco, pero a dártela de explorar cómo es para mí volver al movimiento en la vida. Y esta realidad que ya no sé cómo enunciártela para convencerte un poquito más. No hay vida sin movimiento, vida real, vida plena, vida que valga la pena ser vivida. De a poco, ¿sí? Tal vez venís con muchos años sin moverte. Tal vez el movimiento en tu vida es una expresión mínima. Te pido que no unas movimientos simplemente con gimnasio o deporte, porque son 2 actividades fundamentales, pero muchas veces las ponemos en la columna de las obligaciones, de los debería, y hay una partecita nuestra, algo en nosotros que ya no quiere más obligaciones, que ya no quiere más debería. Anímate. Pon el movimiento de a poquito en tu día a día, abrite a explorar otras formas de movimiento y contame si esto va haciendo un cambio en tu manera de estar, en tu manera de sentirte, en tu manera de vincularte con vos y con los demás y en tu manera de estar presente en tu vida. Darnos permiso en este caso, para movernos. Un abrazo de corazón bien sentido y a pleno movimiento y si Dios quiere, nos reencontraremos la próxima. Mi nombre es Patti Sarlenga y estos son los podcasts de Eutonía y algo más.